Buenos días a todos. Voy a intentar hablar con mi portugués, español, portuñol. Espero que me comprendan. Un orgullo estar aquí en nombre de mi papá. Afortunadamente tenía la valija lista y no podía venir. Inicialmente saludar a los miembros de la mesa. Roberto Serra, Eduardo Castica, que mandó el vídeo, Griselda, Roberto Solano y a todos presentes. Inicialmente gustaría empezar contándoles cómo crece el cangrejo. El cangrejo suelta un líquido en su cáscara y se esconde en la arena para no ser comido. Ahí crece y después que la cáscara se queda dura, sale para alimentarse. Así llega el mono, mete la cola en la arena y cuando el cangrejo la muerde, el mono saca el cangrejo de la arena y lo come. Moral: para crecer es necesario flexibilizar y tener cuidado con las vulnerabilidades. Bueno, empezamos aquí. Papá está escribiendo un libro con 35 casos. Entonces nos mandó aquí 4 casos para que los cuente. El primer caso es un banco con 100.000 empleados. El segundo caso es la Imprimerie Stuttgart de Suiza. El tercero es un parque de diversiones y el cuarto es un importante grupo familiar de Brasil. Bueno, primer caso, un banco importante con 100.000 empleados que invitó a mi papá para conferencias y clases para sus empleados graduados. Grupos de ejecutivos del banco con la finalidad de preparar potenciales candidatos para ocupar posiciones más importantes en la jerarquía, promoviendo al mismo tiempo a la carrera de cada uno de los participantes. Al mismo tiempo que eran ministradas las clases, un famoso arquitecto que se autointitulaba de izquierda proyectaba y construía un moderno centro de entrenamiento. La construcción era suspensa por ganchos y no tenía estacionamiento. Sin considerar que el valor gasto en exceso podría haber sido usado para casas populares, para construir casas populares, lo que no fue gasto además fue para satisfacer el ego creativo del arquitecto únicamente. La primera vez que nos dirigimos al centro de entrenamiento del Banco Central, tuve una sorpresa. Me fue explicado que los funcionarios del banco habían solicitado la construcción de un club para sus empleados y eso había sido inmediatamente negado por la dirección. Entonces, tuvieron la idea de solicitar un centro de entrenamiento y poco a poco fueron instalando el espacio para las familias. De esta manera consiguieron su objetivo. Entre tanto, tuve que abrir una cuenta para poder recibir mis honorarios y lo hice en la agencia que quedaba enfrente de la oficina a donde trabajo en São Paulo. La oficina era muy moderna y estaba muy bien situada en una esquina importante de la ciudad de São Paulo. Pero para mi decepción era grande cuando veía que habían largas colas en el banco todos los días, desde los correntistas hasta los que venían a buscar jubilaciones. En cierta ocasión encontré a los funcionarios en una animada fiesta de cumpleaños en la agencia y me atendieron de mala gana porque estaban interrumpiendo la fiesta, justo en horario de expediente. En otra ocasión llegué en el momento del cafecito y tuve que esperar para ser atendido. De esa manera, mi impresión era lo que estaba haciendo con un grupo de planeamiento central no era percibido en la agencia y lo que tenía cuenta probablemente de otras agencias del país era igual. Había llegado a la conclusión de que las reuniones de Brasilia, no habiendo sido notadas en las agencias, no estaban siendo eficaces por falta de foco en prioridades
que no estaban siendo detectadas. Escoger las prioridades de impacto, como era el entrenamiento de los funcionarios para el adecuado atendimiento al público y mecanismos para reducir las colas y obtener la satisfacción de los clientes, es una forma de definir estrategias y descentralizarlas. Para ir para adelante, aquí, bueno. Ese sería el edificio que fue proyectado, que no necesitaría ser tan grande, ¿no? Y no suspenso tampoco, porque fue un gasto muy grande. Entonces aquí tenemos las lecciones de ese primer caso. La burocracia corporativa encuentra siempre caminos para realizar sus intereses. El arquitecto prueba que teoría y práctica pueden estar muy distantes. La operación de hacer estrategia puede ser muy importante y ruidosa, pero en ciertos casos hay que dejar la teoría y conceptos de lado y salir del nivel más alto para colocar el foco en las prioridades que se encuentran en la punta y en las extremidades donde se encuentra el público. Con esa visión de lo que es prioritario, educación y entrenamiento y eliminación de las colas puede ser logrado con foco y resolvido con soluciones sencillas. Después de resueltos los problemas escogidos como urgentes y prioritarios, volver a escoger nuevas prioridades como forma de avanzar en el camino del desarrollo organizacional. Estrategia sin acción es simple ejercicio intelectual sin consecuencias prácticas. Atacar a las prioridades es una forma de hacer estrategia con resultados visibles y solucionar problemas. Ese es un caso que demuestra que la estrategia debe ser iniciada donde es importante. Ella debe ser percibida y conducir a la acción. Pasamos entonces al segundo caso. Ese es un caso de la imprimería en Gestruder. Es una imprimería que imprime libros y es en Suiza, para donde mi papá fue llamado y viajó. Les voy a contar el caso. Era una empresa situada en Suiza, en la ciudad de Ginebra, que se dedicaba principalmente a la impresión de libros de arte por el sistema de offset. Esta empresa tenía un histórico de suceso por la calidad de sus libros dedicados a los más famosos pintores. Estaba situada la empresa en sector urbano de la ciudad y había sido creado hace poco un centro industrial donde la municipalidad pretendía obligar a las empresas que poluían a se transferir para este nuevo local. Era un cambio importante edificar y se instalar en el nuevo local, y para viabilizar era preciso obtener financiamiento bancario. Cabe destacar que el costo para este emprendimiento era de 5% de interés al año en el país, aparentemente fácilmente amortizable, pero todavía con un periodo de carencia que era el tiempo necesario para construir y cambiarse. El dueño de la empresa tenía un amigo brasileño, también dueño de una importante empresa en Brasil, y de esa amistad surgió una invitación para el brasileño participar con capital en el emprendimiento, con la condición de poder retirar su aporte cuando lo desease. Era participación minoritaria en la forma de empréstimo por la amistad. Decorridos algunos años y con el nuevo local funcionando, el brasileño me invitó a emitir un parecer sobre la empresa. Con esa finalidad, pasé una semana en la ciudad de Ginebra, en el Hotel de la Paix, frente al Lac Léman, en una época bastante fría, y estuve todos los días en la empresa levantando informaciones que permitían emitir un parecer. Quedé bastante preocupado cuando comprobé que el margen era muy estrecho y que había dificultad en generar caja para enfrentar el periodo de amortización de la deuda. Después de aproximadamente un año, volví a Ginebra para completar mi diagnóstico
en la nueva realidad. En la producción de catálogos, folletos y material promocional, la imprimería contaba con un cliente importante que hacía grandes pedidos y distribuía material en varios idiomas y en diversos países del mundo. Ese cliente se llamaba Fonds of Funds, entidad suiza que había presentado un plan de arroyo interesante para la aplicación en dólares. Esas aplicaciones tenían un rendimiento prefijado de 10% al año y después de 10 años sería devuelto el depositante con el interés contractado. Como en los primeros años solo entraban recursos en el caja del fondo, el emprendedor, dueño de este fondo, se encontró en una situación altamente confortable y pensando en un continuo crecimiento, pasó a llevar una vida de mucho lujo, comprando un barco y después hasta un avión propio. Había recibido importancias considerables y llegando el momento de atender a la demanda de retornar las importancias recibidas, entró en insolvencia y dejó de pagar las cuentas con la imprimería, que era su proveedor. Este importante cliente ha causado un impacto en el caja de la empresa y tenía dificultades de generar y así las dificultades para amortizar la deuda se acumularon. Nadie se había preocupado en obtener mayores informaciones sobre la persona del fundador del fondo y confieso que yo también tenía en la época ganas de participar viendo que los ejecutivos del alto escalón lo hacían, pero no lo hice por falta de oportunidad. Volviendo a Brasil, desaconsejé la continuación y el empresario brasileño se retiró a tiempo de salvar su modesta participación en el emprendimiento. Pasado un tiempo verificamos el cierre de las actividades de esta empresa. Les paso entonces las lecciones de este caso. Un producto aceptado y de alta calidad no garante obtener márgenes sostenibles. Gestión con mínimo de personal tampoco garante suceso cuando las presiones sindicales y las condiciones de mercado no ayudan. Un cliente importante que se vuelve insolvente puede ser la última gota para provocar efecto dominó y desestabilizar su proveedor. 5% del costo financiero anual puede ser más grande que la ventaja generada por los investimentos y ser la causa de la discontinuidad. Todos los factores mencionados sumados provocaron el cierre de la empresa. Este es un caso de fracaso estratégico motivado por factores ajenos a la actividad y principalmente por el costo financiero de 5% al año. Pasamos entonces a un caso que es un caso muy interesante, un caso de un parque de diversiones. Ese era el más grande parque de América Latina. Era una vez una empresa de divertimento situada en una grande metrópolis, São Paulo. Dos jóvenes socios empresarios habían tenido la idea de atender a una demanda existente en una ciudad que no tenía playas, ni nieve para esquiar, ni montañas para subir, y ni tampoco muchas plazas para divertirse. Los dos eran inteligentes y como emprendedores enseguida pensaron en ampliar el negocio y buscaron hasta encontrar un espacio bien más grande en un local con amplio parqueo en régimen de alquiler. Esta fue siempre una estrategia de alto riesgo por el elevado costo de las importaciones y en algunos momentos fue necesario entregar en garantía los bienes personales. Con el tiempo, los espacios ocupados fueronse valorando y los alquileres aumentando. Las negociaciones con los dueños eran siempre difíciles porque la ciudad crecía y en la vuelta y con esos los valores inmobiliarios también aumentaban. Pasados más de 20 años, los equipamientos y las instalaciones
entraron en el proceso natural entrópico, cada vez más viejos, y fue creciendo el costo de mantenimiento, así como ocurre con los coches viejos. La edad de los socios también fue aumentando y las perspectivas de futuro cambiando, lo que provocó en uno de ellos la voluntad de se retirar de la sociedad y de vender el negocio. No habiendo el mismo interés de la otra parte, fueron surgiendo discusiones entre ellos y poco a poco, y con la actuación directa de los colaboradores de cada lado, un conflicto fue siendo instalado. A pesar de ser hombre de negocios, el retirante fue ludibriado por un abogado inescrupuloso que le aconsejó hacer préstamos volumosos a una operación con altos intereses, pero sin garantías reales, y así de elevado riesgo. Todo el conflicto era para salir bien del negocio, lo que fue logrado, para enseguida perder gran parte de lo conquistado sin haber tomado las precauciones normales. Pasamos entonces a las lecciones de ese caso. Del punto de vista estratégico, este es un caso muy especial de diferenciación, haciendo algo que nadie había hecho hasta entonces. Es muy difícil encontrar un nicho de mercado virgen y todavía no explotado. Según Michael Porter, la diferenciación, desde que aceptada, es sinónimo de alto rendimiento y suceso, que es lo que ocurrió. La creatividad fue otro componente importante del emprendimiento, con un sector de marketing especializado y muy competente. Otro factor de suceso fue invertir en tecnología para la seguridad de las personas en el uso de las atracciones. Entre tanto, conflictos no resueltos pueden perjudicar el negocio de suceso. Estrategia no es importante solamente para la empresa, también es importante para las personas en sus planes de futuro, para se asesorar con personas de confianza y evitar las amenazas que rueden a personas bien sucedidas. Suceso en el negocio es muy diferente que desarrollo personal. Cada vez más estrategia, así como otros conceptos que se aplican a organizaciones, son usados como anteayuda en la vida de las personas. En la Universidad de Stanford, la disciplina más popular entre los alumnos es Designing Your Life, por los profesores Bill Burnett y Dave Evans. Para finalizar, estoy seguro de que si hubiesen adquirido la propiedad de la área ocupada en régimen de alquiler, el rendimiento debido a la valorización hubiera sido mucho mayor que el resultado de las operaciones durante todos los años de la actividad. Este es un caso de estrategias bien sucedidas en el negocio por diferenciación y de fallas en la estrategia personal. La persona, que es el tema del Congreso, eje del pensamiento estratégico. Pasamos entonces al cuarto caso, que es el último caso, que es el caso de un importante grupo familiar de Brasil, que tienen empresas en diversos sectores. Era una vez un importante grupo familiar con actividades diversificadas que se encontraba en la tercera generación y tenía el dilema de cómo dar continuidad a los negocios, garantizando el futuro familiar con un número cada vez más grande de parientes entrando al negocio. En la medida que la segunda generación fue envejeciendo, había la necesidad de se preparar a los jóvenes para los lugares importantes y se decidió formar un consejo de la tercera generación que iría a elaborar la estrategia del grupo para el futuro. En ese consejo estaban representados los intereses de todos los familiares. Fui invitado por esos jóvenes para asesorarlos en la elaboración del plan de futuro y para auxiliar a la sucesión por un proceso de profesionalización. En una de las empresas, antes de iniciar, solicité conocer las instalaciones administrativas que estaban situadas en un edificio central que antes había sido un hotel. El miembro de la tercera generación, que era dirigente
pidió para acompañarme en la visita, donde trabajaban aproximadamente 400 empleados. Empezamos juntos por el último piso y fuimos visitando las salas donde trabajaban los empleados. Abrimos la primera sala y encontramos un pequeño grupo leyendo el diario y charlando. En la segunda puerta, 2 empleados tomando cafecito. En la tercera sala de puerta estaba cerrada con llave. Tocamos y la abogada que trabajaba allí se disculpó que trabajaba con la puerta cerrada porque tenía miedo de ser asaltada. Seguimos por todo el edificio en una visita de aproximadamente 2 horas, saludando y hablando unas palabras en cada sala. Terminamos sin hacer comentarios de las impresiones que tuvimos. Poco tiempo después, 200 empleados fueron transferidos para la fábrica más próxima, donde había un lugar adecuado y donde se hizo moderna instalación con todos en un espacio abierto, sin salas cerradas. La otra mitad de empleados que quedó en un edificio central pertenecía a otras empresas del grupo y estaba a cargo de otros miembros del grupo de 8 jóvenes de la tercera generación. Estas acciones demostraron que estaba siendo aplicado el mindset de crecimiento. En las secciones fuera del ambiente de trabajo diario, con naturaleza y estrategia, había surgido, como es muy natural, el tema de competidores nuevos y existentes amenazando participación en ese mercado. Como líderes, las estrategias definidas habían sido de defensa fuerte de las posiciones conquistadas, mismo que para eso fuera necesario abrir una empresa de transformación en el puerto de Santos. En uno de los encuentros me habían solicitado pensar en la estrategia del grupo con visión de 10 años y cuando definimos juntos algunos aspectos, implantaron de inmediato. Otra estrategia definida fue desmovilizar de negocios que habían se hecho desinteresante y donde existían fundamentos emotivos para seguir con ellos porque eran del inicio del grupo. Muchos de los proyectos en andamiento y nuevos se destinaban a fortalecer la posición como líderes, evitando que competidores hicieran lo mismo, y también en proyectos destinados a la exportación, el negocio en que el grupo estaba invirtiendo voltosos recursos. Fue muy agradable trabajar con ese grupo de jóvenes motivados y educados en la disciplina que llegaban puntualmente a sus compromisos y que tenían integral dedicación y profesionalismo en la empresa, y también trabajar con sus directores abajo de ellos en las empresas en que participé más detalladamente. Lecciones para ese caso. Ser líder de mercado necesita adoptar estrategias de defensa fuerte de las posiciones conquistadas una vez que nuevos competidores puedan surgir. Formación personal y profesional son importantes en una nueva generación entrando. El dicho popular, padre rico, hijo noble y neto pobre, no se aplica a ese grupo que supo pasar de una generación a la otra de manera competente. Es posible mantener a la familia controlando todos los negocios y al mismo tiempo colocar profesionales en locales claves. El encaminamiento del proceso sucesorio fue coordinado por la segunda generación, introduciendo gradualmente a los jóvenes. Desmovilizarse de negocios desinteresantes exige desprendimiento y fue ejecutado oportunamente. Colocar valores límites para entrada y salida de negocios es una forma de concentrar esfuerzos en tamaños y potenciales interesantes para el grupo. Limitar el número de familiares entrando en los negocios en partes iguales para cada grupo fue la manera encontrada de evitar simplemente generar empleos para la familia. La participación accionaria y la distribución de ganancias atenderían a los descendientes de manera igual. Ese es un caso de lideranza continua
con estrategia de defensa fuerte del líder contra la embestida de competidores. Llegamos a las conclusiones. Todos los casos son muy diferentes y la verdad es que nunca habrá dos casos iguales. Por eso, mantener la flexibilidad es importante en la interpretación y aconsejamiento en el trabajo con estrategia. Estrategia no es solamente para organizaciones, también debe ser aplicada en el plan de la vida de todos, estudiantes, profesores, consultores y empresarios. Estrategia es diferente de suceso. La persona es sin duda el eje del pensamiento estratégico. Antes de terminar, un último mensajecito que les dejo. Aquí está. Goethe, el famoso pensador alemán, encuentra un discípulo que le dice: profesor, la vida es compuesta de 1 minuto para crecer, 1 minuto para nacer, 1 minuto para crecer, 1 minuto para enamorarse, casar y ser papá, 1 minuto para envejecer y 1 minuto para llegar a la muerte. Lo que Goethe contestó: 60 minutos tiene la hora, el día más de 1 millar. Hijo, aprende sin demora cuántas cosas se puede crear. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Daniel Gach. Le pedimos que haga extensivo el agradecimiento a su padre, el doctor Luis Gach, junto con el cariño y reconocimiento de la comunidad